Bueno, pues arrancamos. Nada, simplemente deciros que yo tengo el chat aquí abierto y que me interrumpáis para que esto no sea un monólogo, que si no es muy aburrido. Y si alguno se anima a abrir el micro y a preguntar directamente, pues adelante. No os esperéis al final, ¿vale? Nada, el webinar de hoy le hemos puesto un título así un poco polémico, ¿no? La extinción del módulo de 550 vatios y sus sucesores. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado, ¿no? Volvemos de Genera todos, un montón de fabricantes, un montón de módulos nuevos, explicando nuevos formatos, nuevas potencias, pero estamos acostumbrados a trabajar con un tipo de módulo, los fabricantes no nos paran de cambiar lo que ofrecen y bueno, en este webinar vamos a intentar explicar qué cambios hay y qué alternativas podemos tener para aquello a lo que nos hemos acostumbrado a trabajar desde los últimos años, ¿vale? Nos hemos centrado en el formato industrial porque el año pasado fue el que tiró más y todo indica que al menos la primera mitad de este año seguirá igual y es el que tenemos que tener más controlado. Así que venga, arrancamos. Nada, haremos un poco de resumen de los diferentes fabricantes con los que trabajamos en Baiwa, repasaremos la teoría de los formatos de célula y ya luego sí que entraremos en detalle a diferentes modelos de módulo. Entonces, bueno, si echamos un poco el vistazo para atrás, para el año 2023, os podéis coger la famosa lista de fabricantes Tier 1, que al final no es más que un listado donde se ordenan los diferentes fabricantes por capacidad de fabricación y envíos. Y si miramos los datos de 2023, pues claramente en las 4 primeras posiciones pues están Jinko, Trina Solar, Longi y JA, a bastante distancia ya de los siguientes. Simplemente deciros que los 4 principales fabricantes los podéis encontrar en Baiwa y que somos el único distribuidor español que tiene acceso a los 4 fabricantes. Entonces, vamos a centrar el webinar en las opciones que presentan estos 4 líderes del mercado, ¿vale? Esta información es pública, la podéis consultar y de hecho se va actualizando trimestralmente. Aquí tenéis los datos de cómo cerró el año 2023. Entonces, bueno, esto es un poco aburrido, el tema de los formatos de célula, pero es algo que cuesta bastante entender y una vez lo asimilamos, es más fácil entender el porqué de los cambios de los módulos y por qué las cosas cambian tanto y qué problemas de compatibilidad tenemos o no. Durante el año pasado pareció que el formato de célula estándar de todos los módulos, o al menos el que más relevancia tenía, era el que le llaman como M10, que es una célula cuadrada de 18 centímetros por 18 centímetros, que cuando la partes por la mitad, el módulo te va a dar unos 14 amperios, más o menos de intensidad, que es un valor pues más o menos coherente que hacía todos esos módulos compatibles con prácticamente todos los inversores del mercado. Además de esta célula cuadrada, algunos fabricantes también habían trabajado con la célula que llaman G12, que es lo mismo pero más grande, de 21 centímetros por 21 centímetros. Que la célula sea más grande te permite aprovechar más los espacios y que incluso puedes conseguir una eficiencia del módulo más elevada. El problema es que cuanto más grande es esta célula, mayor es la intensidad que nos va a dar el módulo. A mayor intensidad, pues más problemas de dimensionado y sobre todo problemas con incompatibilidad con inversores. Entonces parecía que el M10 era el que se imponía porque el G12 era demasiado grande, ¿no? 18,5 amperios en muchísimos inversores pues es un problema. Así que salió un formato intermedio de célula que cogía el ancho de la M10, que son 18 centímetros, y el alto de la G12. Si hacemos proporcionalmente el área, pues eso se traducía en unos 16 amperios, que para el formato industrial pues podía encajar bien. Parecía que todo se estabilizaba y que trabajábamos únicamente con estos 3 formatos de célula, pero ya al final del año pasado vimos que algunos fabricantes empezaron a trabajar con este formato de célula que es la M10, le llamaban R porque es rectangular y al final es una M10 un poquito más alta, nada, 4 milímetros. Digamos que sería un intermedio entre estas dos. Pues bueno, podemos decir que para este año se va a seguir trabajando con estos 4 formatos, pero además, para colmo, surge un nuevo formato que solamente lo va a utilizar por ahora que sepamos JA Solar, que sería esta un poco más alargada, ¿vale? Llegando casi hasta los 20 centímetros. Entonces, todo esto es proporcional, pero bueno, si cogemos este área y hacemos la regla de 3, pues ya veréis que los módulos que utilicen este formato de célula
tendrán alrededor de 15 amperios, que es un valor, que puede encajar con la mayoría de inversores industriales, por no decir todos, y con los residenciales pues habrá que vigilar un poco, ¿vale? Sobre todo, más que con las dimensiones, quedaos un poco con los nombres y con las implicaciones que tiene esto a nivel de intensidad, ¿vale? Si he ido muy deprisa, pues lo repetimos después, ¿vale? Pero al final, M10 es el formato estándar que más se había usado y ahora nos encontramos con cosas raras que al final se traducen en módulos nuevos, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos al 2023. Y a nivel español, que no a nivel europeo, podemos decir que el módulo más popular claramente ha sido este. Un módulo de 72 células o 144 mitades con este formato M10, ¿vale? Este módulo es el que más ha utilizado de largo en el sector industrial y en algunos casos, pues los que hacéis tanto residencial como industrial, también lo habéis usado en residencial porque al final te da esos 14 amperios que con inversores residenciales pues los puedes encajar. Vaya, que a nivel de volumen ha sido el más exitoso. Dimensiones de 2,28 de largo y 1,13. Para una persona moverlo pues es complicado, pero entre los operarios no es tan complicado. Y esto, si lo traducimos a potencia, pues son los 540, 545, 550 vatios que se han ido trabajando. Eso si hablamos de módulos con tecnología PERC P-Type. Eh, Tenemos en JA y en Longi estas nomenclaturas. También había una versión en bifacial, tanto en Longi como en JA. Pero luego lo que nos hemos encontrado con los otros fabricantes es que si cambiaban la tecnología de la célula por una tecnología más eficiente, en las mismas dimensiones conseguían mayor potencia. Es el caso de Jinko, que hemos tenido este mismo formato, pero con tecnología tipo N Topcon, y por lo tanto en la misma superficie, pues conseguíamos un poco más de potencia, 560, 565, hasta 570. Y en el caso de Longi, ya durante finales del año pasado, pues lanzaron la gama Hymo 6, que es back contact con contactos traseros y del mismo modo que Jinko, pues con las mismas dimensiones han conseguido llegar hasta los 580 vatios. No obstante, a nivel de espacio de lo que ocupa, un módulo P-Type de 540 y un back contact de 580 te ocupan el mismo espacio, pero hay un diferencial de 40 vatios. No obstante, no es tan sencillo porque también nos hemos encontrado módulos de potencias parecidas con dimensiones un poco distintas. Es el caso de J Solar, que este lo hemos tenido, que utilizaba esa célula que es un poquito más alargada, un poco más alta, y entonces conseguía darte 565 vatios usando la tecnología tipo P, no consiguiendo una mayor eficiencia, sino ocupando un poco más de espacio. Al final son 5 centímetros, que en la mayoría de instalaciones pues no te afecta para nada, pero que si mezclas módulos de estos con módulos de estos, pues evidentemente sí que vas a ver que las dimensiones son un poco distintas. ¿Vale? Hasta aquí no hay nada nuevo. Son los módulos que más habéis comprado durante el año pasado. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Vale? Vamos a ir fabricante por fabricante presentando sus novedades y a ver cómo nos afectan. ¿Vale? Empezamos con Longi y recordad que teníamos el módulo de formato de 72 células M10 que llegaba hasta los 550 vatios, que le llamaban el Hymo 5 en versión monofacial, que ya no nos quedan, y bifacial, que queda algún remanente. Y además Longi tenía un formato un poco más todoterreno para residencial e industrial, que al final era exactamente la misma célula, pero con 66 células en lugar de 72. Conclusión, un poco más bajito, 2,2 metros y 9 centímetros, mismo ancho, mismas intensidades, pero un poco más todoterreno, ¿no? Porque pesa menos y ocupa menos. Manteniendo estos dos formatos, nos olvidamos de la gama Hymo 5 y pasamos a la gama Hymo 6. A ver si tira. La manera de diferenciarlas es que la Hymo 6 es back contact y si miráis las células, todos los bus bars, estos pequeños conectores que se pueden ver en la célula del módulo, van por la parte trasera, por lo que la célula queda completamente limpia. Conseguimos más área de superficie, los contactos van todos por detrás y se consigue un módulo más eficiente. Entonces, en el mismo espacio, usando esta tecnología back contact, donde antes Longi llegaba hasta los 550 vatios, pues ahora consigue llegar hasta los 580. Y donde se quedaba en los 510, ahora llega hasta los 530 vatios, pero en las mismas dimensiones. Es decir, que si trabajáis con el de 510, os recomendamos que sigáis con este, porque sean las mismas dimensiones,
la intensidad prácticamente la misma y un extra de potencia. No son nuevos del todo, ¿vale? Los 580 ya los tenemos en stock, los podéis ver en nuestra web. Evidentemente también el 575 y el 570, esta es la potencia máxima. Y el 530, habíamos tenido el 525 que voló, la verdad, y ahora el 530 nos llegará en marzo. Así que podéis ir a la web y reservarlo. Simplemente decir que el Longi, de momento, solamente tenemos módulos monofaciales y que el marco, siguen apostando por el marco más ancho de 35 milímetros, 3,5 centímetros, que al final eso se traduce en 31 módulos por pallet. Si tenemos un marco más fino, en cada pallet y en cada contenedor podemos meter más módulos, pero evidentemente a nivel estructural eso va a tener consecuencias en el módulo. Esto para Longi, bastante sencillo. Si nos vamos a JA, la cosa se complica un poco más, ¿vale? Longi solamente ha pasado del tipo P, PERC, tipo P, al back contact y con eso, pues módulos más eficientes, pero mantiene los formatos. Si vamos a ver lo que ha hecho JA, nos acordamos que tenemos el formato estándar de 226, 72 células que llegaba hasta 550 vatios en monofacial y en bifacial. Y luego además hicieron este formato un poco más alargado con el nuevo tipo de célula, que con 5 centímetros más pues te dan un plus de potencia. A final de año también hemos visto que este mismo formato lo han sacado en tipo N y ya llegaban con este formato más compacto a los 570 vatios, ¿vale? Todo esto lo tenemos en la web, lo hemos tenido durante todo el año y finales del año 2023, pero ahora llegan los nuevos formatos. El primero, que lo tendremos para abril, más o menos. Es un módulo de JA que llega hasta los 600 vatios. Y aquí sí que hay bastantes más novedades. Cogen la célula todavía un poco más alargada y se van hasta los 2,38 metros de longitud. En lugar de tener 72 células, hay 66. Y aquí las intensidades van a ser más elevadas, ¿vale? Importante también, solamente lo hacen en bifacial, no hay opción de monofacial. ¿Por qué? Porque el marco es de 30 centímetros, de 3 centímetros, perdón, de 30 milímetros. Y si tienes un marco tan finito y un módulo tan largo, necesitas de la bifacialidad para darle robustez al módulo a nivel estructural, ¿vale? Luego entraremos un poco más detalle en esto. Un tema importante, cuando tenemos estas longitudes cada vez más elevadas, es que si vosotros repaletizáis, si en vuestro almacén tenéis que trabajar con remanentes de pallets, vais a necesitar un pallet más largo, ¿vale? Un pallet de 2,40 en lugar de uno de 2,30. Así que, bueno, que lo tengáis presente porque nosotros hemos tenido que hacer esa adaptación y si no trabajáis con, bueno, si os sobran, si compráis palets y luego vais mandando unidades sueltas, pues tenéis que tener presente esto, ¿vale? Por eso, si podemos mantener las dimensiones, en mi opinión, mejor. JA no se queda solamente aquí, sino que para sustituir al formato de 72 células con el formato M10, también lanza este formato nuevo de célula, que todavía no tiene nombre, por eso ponemos New. No lo hemos encontrado en ninguna documentación un nombre así estándar, pero al final es una M10 más alargada. Y este módulo, que nos está llegando ya, nos llega en 10 días o así, es claramente el sustituto puro y duro del JA de 550 vatios que se ha montado tanto durante este año. Al final, ¿qué es lo que hacen? Una reconfiguración de células, trabajan con 66 células en lugar de 72, un poquito más grandes, y por lo tanto la intensidad, en lugar de ser 14, poco amperios, serán 15 amperios. Ningún problema en principio. Y exactamente las mismas dimensiones. Es decir, que si se os rompe un módulo de estos y le ponéis uno de estos nuevos en el mismo sitio, no tiene que haber ningún problema, siempre y cuando tengáis presente pues ese cambio de intensidad y de voltaje, ¿vale? El voltaje será un pelín más alto, pero eso es bueno. Perdón, un pelín más bajo, porque hay menos células, entonces no sea tan bueno. Lo mismo que hemos dicho antes, solamente lo sacan en formato bifacial. JA sigue apostando por el marco fino de 3 centímetros, 36 módulos por pallet, 720 módulos por contenedor, aprovechar al máximo el espacio en el transporte para mandar la máxima cantidad de vatios posible, pero como contrapartida pues nos tenemos que ir a módulos de doble cristal, tanto por delante como por detrás. Que ojo, eso no quiere decir que no se puedan montar en coplanar, ¿vale?
Y luego este mismo módulo, si en lugar de 76 células le añadimos una fila más aquí arriba, pues conseguimos los 625 vatios tipo N. No lo hemos comprado, pero lo podemos conseguir para mayo o así, en caso de que alguien lo necesite, pero sí que recomendaros que claramente este solamente sea para proyectos muy grandes porque nos vamos a alturas de 2,47 metros, ¿vale? Entonces, evidentemente no le recomendaría absolutamente a nadie trabajar con este módulo para ir haciendo obritas de 50 kilovatios, ¿vale? Sino para grandes parques, que ahí sí que aprovechas al máximo todo el espacio. Esto a nivel de JA. Si nos vamos a Jinko, pocas novedades, simplemente que mantienen este mismo formato que estamos diciendo todo el rato, de 72 células M10, de 2,28 de largo y 1,13 de ancho, en monofacial y en bifacial, pero que solamente lo hacen ya en tipo N. Y ahora ya están consiguiendo pasar de los 550 vatios que te da un tipo P hasta los 585 vatios, ¿vale? En este caso, decir que sí que es monofacial este módulo, y cuando es monofacial trabajan con el marco de 35 milímetros, es decir, menos módulos por palet, y con el bifacial, que tiene doble vidrio, sí que se atreven a ir al marco más fino y podemos mandar más módulos por palet y por contenedor. Y además, un módulo prácticamente idéntico al que hemos presentado antes de JA, que llega hasta los 600 vatios, con estos 238 y con este tipo de célula que hemos presentado, más o menos para abril de este año. Pero es prácticamente idéntico al de JA que hemos presentado antes. Este de Jinko no lo pone aquí, disculpad, pero lo tenemos ya pedido y lo podéis reservar, creo que llega a finales de marzo o abril. Luego en una diapositiva más adelante se explica, ¿vale? Lo mismo, este lo podéis usar para ponerlo en huecos o en ampliaciones de instalaciones ya existentes hechas con el 550. Y si ahora nos vamos a Trina, Trina no tenía el formato de 2,28 que tenían todos, sino que iba ya directamente a este formato de 2,38 que necesita de unos pallets un poco más largos, ¿no? Y con el tipo P, pues se quedaban los 570 vatios. Ahora lo que hacen es exactamente el mismo módulo del mismo tamaño, con las mismas células, pero en tipo N. Y consiguen llegar a los 600 vatios, que también tiene JA y que también tiene Jinko. Es el mismo módulo, también únicamente en bifacial y en tipo N. Entonces, este formato tenemos a 3 de los principales fabricantes apostando claramente por él, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta, pues, es esta longitud. También llegando para mayo de 2024. Y finalmente, un módulo que hemos tenido únicamente bajo demanda para grandes proyectos es el de 660 vatios, que ahora evoluciona hasta los 680 vatios, que es el módulo más potente que tenemos aquí en distribución, que al final ya usa ese formato de célula que hemos presentado al principio, que era súper grande, con intensidades muy elevadas de 18 amperios más o menos, si no recuerdo mal. Y bueno, al final lo que hacen aquí es mantener esta longitud de 2,38, pero cambiar el ancho. Es decir, se salen del ancho estándar de los módulos y se van a 1,30. Evidentemente que a nadie se le ocurre usar este módulo para cubiertas, ¿vale? Pero bueno, al final pasan de los 660 vatios del tipo P a los 680 con el tipo N. También bifacial. Como veis, el bifacial cada vez gana más importancia, ¿vale? Y hay que saberlo entender bien. Y siguiendo con Trina, ya para terminar y, y para no marearos con tanto formato. Recordad que teníamos el 570 de tipo P, 238 de largo. Pues ahora sacan un formato más todoterreno, ¿vale? Que te puede servir tanto para el residencial como para el industrial. Aquellos que habéis trabajado con módulos de 500, 505, 510 durante este año, pues os puede interesar este. Lo que pasa es que como lo hacen con tipo N y vosotros habréis trabajado con módulos de 500 vatios de tipo P, veréis que es más cortito, es más pequeño. No llega a los 2 metros y los otros sí que pasaban de los 2 metros. Módulo interesante porque además lo hacen glass-glass. No es bifacial, pero tiene un vidrio, tanto por delante como por detrás, para darle más robustez. Y eso lo convierte en el primer módulo
de 500 vatios de potencia, ahí la versión de 495, 500, 505, la que tenemos llegando ya es la de 495, el único módulo de cualquier fabricante que de saque te da 25 años de garantía. Hasta ahora todos los módulos de 25 años de garantía que encontraseis de saque serían de menos de 450 vatios. Entonces, este es interesante por eso. Y se atreven a darle esa garantía de 25 años porque tiene doble protección de cristal, tanto por delante como por detrás. La única parte negativa o que hay que tener en cuenta es que el formato de célula no es el M10 cuadrado que se ha utilizado de 14 amperios, sino que es el G12R, que son aproximadamente unos 16 amperios. Entonces, si utilizáis este módulo para instalaciones residenciales, porque tiene 25 años de garantía, hay que ir con mucho cuidado con qué inversores lo conectáis, ¿vale? Hay que mirar esas compatibilidades, sobre todo pues en el sur de España, en instalaciones coplanares perfectamente orientadas al sur, ¿vale? Si estamos en Bilbao, en un este-oeste, pues evidentemente las consecuencias serán mucho menores. Un módulo versátil que puede ser bastante interesante tanto para el residencial como el industrial. Hasta aquí toda la presentación de nuevos productos, ¿vale? Lo más sencillo es que vayáis a nuestra web y vayáis filtrando por potencias y tecnologías y vais a encontrar allí todos los detalles, las fichas técnicas y demás. Pero lo más relevante es que estamos viendo que hay una clara tendencia hacia los módulos bifaciales. Y me gustaría pues hacer un poquito de repaso de la teoría de la bifacialidad, ¿no? Porque hemos detectado en muchos de nuestros clientes que es un tema que no está claro del todo. Entonces, bueno, nos hemos cogido un módulo bifacial, en concreto este es un Longi de 550 vatios que hemos tenido durante este año y bueno, en nuestra web o en el datasheet se ve que son eso, 550 vatios de potencia, el formato que hemos estado hablando todo el rato, de 228 de largo, célula M10, 14 amperios, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta es, si yo cojo este módulo bifacial y me lo uso para industrial, para una instalación coplanar y me lo pongo aquí, ¿qué potencia me va a dar? Porque claro, por la parte trasera no va a captar luz, solamente va a conseguir por la parte delantera. ¿Alguno se atreve a escribirlo en el chat o a abrir el micro? ¿O no? Pues da la misma que la parte delantera, ¿no? O sea, la parte trasera queda como inutilizada. Eso es, muy bien, Carmen. Carmen Molina, no Gracias, te conozco, pero bueno, aparición encantada. estelar. Encantado. Bueno, pues efectivamente, es lo que Carmen nos dice. Es decir, este módulo da 550 vatios, a pesar de que por la parte trasera no reciba luz. Hay gente que dice, oye, si es un módulo bifacial que capta energía por la parte delantera y por la parte trasera, si lo pongo así me va a dar menos potencia, me va a dar 500 vatios, me voy a poner un monofacial porque no quiero perder potencia. No, no es así. Todos los módulos bifaciales, la potencia nominal que se dice es únicamente de la parte delantera. Y después, adicionalmente, en función de cómo esté instalado el módulo, tiene la capacidad de ganar hasta un 10% extra en función de cómo reflejen los rayos de luz, etcétera, etcétera. ¿Qué sería este caso? ¿No? Si te lo pones en unos triángulos inclinados y aquí tienes nieve o hormigón o alguna superficie bastante reflectante, pues en determinados momentos del año que la luz del sol dé también por la parte trasera, pues vas a tener una cierta ganancia, ¿vale? Pero lo más importante es que no hay ningún problema en utilizar un módulo bifacial en instalaciones coplanares, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso sí que en el mejor de los casos pues podemos conseguir hasta un 10% extra de potencia, que como máximo, pues bueno, nos podría llegar hasta los 595 vatios. Aquí las variables son múltiples, lo podéis simular en PVSys y demás, pero bueno, este es un valor típico que se coge comúnmente, ¿vale? Y entonces, si nos vamos a la ficha técnica, aquí sí que es decir que los diferentes fabricantes, pues en los módulos bifaciales unos dan más información que otra, pero por ejemplo, esta que es del Longi de 550 vatios que hemos presentado antes, lo que hay que mirar son las condiciones STC, las nominales del módulo, pues 550 vatios. Estas son las intensidades, pues eso, casi 14 amperios de ISC, lo que hemos estado diciendo todo el rato. Y luego además, algunos fabricantes, como por ejemplo Longi, te dice, oye, en caso de que consigas algo más de energía por la parte trasera, imagínate que cogemos un módulo de 545, pues bueno, un valor ya muy optimista serían los 600 vatios. Estos son los valores que vas a tener. La tensión no va a cambiar, pero la intensidad sí que va a subir.
Entonces, si lo pones no en coplanar, sino inclinado, considera que puedes llegar a tener una intensidad de hasta 15 amperios el día más exigente, en lugar de los 13,99 que te dan las condiciones STC. ¿Vale? Entonces, bueno, este es un poco el resumen de cómo interpretar los módulos bifaciales. Y ahora vamos a explicar el por qué los fabricantes lo hacen. Si seguimos con este mismo módulo de Longi, el módulo monofacial y el bifacial, así es como se ve uno por detrás y así es como se ve el otro, pues al final es el mismo módulo, exactamente el mismo módulo. Pero aquí solamente tenemos el Tedlar blanco, que es un plástico, un papel plástico por así decirlo, y aquí tenemos un vidrio. La única diferencia es que aquí la célula por la parte trasera puede conseguir electricidad, pero la célula que se está utilizando en este módulo, tanto en este módulo, es exactamente la misma. Y por eso los costes son prácticamente idénticos. Las diferencias de coste son simplemente de añadir un cristal aquí y no tenerlo aquí, ¿vale? Por eso las diferencias de precio son prácticamente nulas. Otra diferencia que sí que hay, ¿no? Si vemos la sección del módulo, los módulos monofaciales, el vidrio de arriba tiene unos 3,2 milímetros, tenemos las células y luego el backsheet o el Tedlar, y en cambio los bifaciales, que tienen un vidrio delante y otro vidrio por la parte detrás, el vidrio de adelante lo hacen un poco más fino, de 2 milímetros en la mayoría de los casos, y el de atrás de 2 milímetros. Entonces, en total aquí tienes 4 milímetros de cristal y aquí 3,2. Las diferencias, tanto en cantidad de material como en peso, pues no serán muy grandes, ¿vale? Sí que os podéis fijar también en las fichas técnicas. Ahora te contesto, Jan, disculpa. Que si miráis los materiales del vidrio frontal y del vidrio trasero, muchos fabricantes ya te indican que son tipos de cristales distintos. Evidentemente, el vidrio frontal tiene que ser más resistente porque tiene que aguantar granizadas bueno, y el peso de la nieve y demás, ¿vale? Entonces dice Jan, para calcular el número de paneles bifaciales máximos y mínimos en string por inversor, consideramos los parámetros técnicos de voltaje que hay en bifacialidad. Yo lo que haría es, si tienes un módulo bifacial que lo vas a instalar en triángulos, me cogería como valor para dimensionar el inversor estos 15 amperios y los de tensión. Si te fijas, el valor crítico real de dimensionar la instalación es el de tensión, para saber cuántos módulos puedes poner. Y que te lo aguante el inversor o no. Y eso no varía prácticamente. La tensión no varía consiguiendo más bifacialidad por detrás, ¿vale? Pasas de los 49,8 a los 49,6. Es nada, es que incluso baja. Así que en cuanto al número de paneles, no te tiene que afectar. Solamente tienes que tener presente el valor de intensidad, que ahí sí que tienes que mirar la máxima que te va a aguantar el inversor y la máxima que puede llegar a extraer. Venga, ahí está. Y bueno, la ubicación y demás. Pero en cuanto a tensión, ningún problema. Entonces, vamos un poco al resumen otra vez de la bifacialidad, ¿vale? ¿Por qué los fabricantes los hacen bifaciales? ¿Y por qué nosotros los compramos y os los intentamos vender? Pues al final estamos viendo que los módulos cada vez son más grandes, de mayor superficie, con marcos más finos. Entonces le tenemos que dar robustez. Evidentemente, dos cristales de 2 milímetros, uno por delante y otro por detrás, hacen mecánicamente más robusto al módulo, que no un cristal más gordito aquí y un papelillo por la parte de detrás. Te va a ocupar lo mismo en espacio, lo único que el bifacial pesa aproximadamente, si ves los números, un 10% más. Es decir, un módulo de 25 kilos te va a pesar 27. Bueno, no es lo ideal, pero bueno, se puede asumir. Y luego además, como las células quedan más protegidas porque tienen un cristal tanto por la parte superior como por la parte trasera, los fabricantes a un mismo módulo bifacial que a un monofacial te dan mayor garantía de generación, normalmente unos 3 años más, y también mayor garantía de producto. Sobre todo lo veréis con los módulos Topcon, ¿no? Que se animan más a dar estas garantías. Lo podéis consultar en las fichas técnicas de ese ejemplo que hemos visto de Longi, cuando hablamos de la garantía de generación, que no la de producto. En un monofacial llega hasta los 25 años y en un bifacial hasta los 30 y con valores superiores. Y después, otro factor ya para terminar de acabar de entender la bifacialidad. En las fichas técnicas te hablan del factor de bifacialidad. ¿Y qué quiere decir eso exactamente? Veréis que con los módulos PERC tipo P es de un 70% y con los Topcon tipo N es un 80%. Eso no quiere decir que puedas conseguir un 80% extra de bifacialidad, no.
considerad un 10% más o menos en función de las condiciones. Lo que te dice este coeficiente es que si un módulo bifacial lo instalas al revés, es decir, con el culo donde la cara y la cara donde el culo, el tipo P te va a dar un 70% de su potencia nominal si solamente le da luz por la parte superior, y el tipo N te va a dar un 80% por la parte superior. Es decir, los módulos tipo N tienen un poco más de capacidad de ganar energía por la parte trasera, ¿vale? Pero bueno, luego si haces los números del global de año, tampoco es una diferencia súper grande, pero sí que son mejores. ¿Vale? Entonces, datos de cómo evoluciona el mercado y la tendencia que hay hacia el módulo bifacial. Nosotros también lo vemos en nuestras ventas, que sepáis que, bueno, que es un poco la tendencia que va a seguir el sector y que hay que estar al corriente, ¿no? de que implica que el módulo sea bifacial o no. Y después, para terminar, cuando miramos módulos bifaciales, acordaos de la foto esta del Longi, entre el espacio de las células también hay el tedlar blanco, ¿vale? Y entonces esto, digamos que no acaba de dejar pasar la luz del todo. Son los que nosotros les llamamos como no transparentes. Son bifaciales, pero no transparentes. Únicamente Trina, por ahora, tiene un módulo bifacial que el espacio entre las células sí que es completamente transparente en lugar de translúcido y deja pasar la luz, ¿no? Entonces, a nivel estético, sobre todo, pues queda muy bien. De hecho, lo teníamos expuesto en Genera porque, bueno, para marquesinas, pérgolas y demás, pues da un acabado más elegante. Simplemente que sepáis la diferencia entre transparente o no transparente, ¿vale? Y como resumen, ¿vale? Después de todo este mareo de formatos, tipos de célula y demás. Vosotros, si habéis trabajado con módulos, pues eso, durante todo el año, el formato típico de 540, 545, 550 vatios, un módulo de 72 células con las dimensiones 228, 1,13, que muchos de vosotros estáis acostumbrados a trabajar solamente con eso, ahora vais a ver que todos los proyectos que teníais diseñados o ya palabrados con ese tipo de módulo, vais a tener problemas para encontrarlo en diferentes distribuidores porque los fabricantes están migrando, ¿vale? El formato. Nosotros tenemos todavía algún remanente de ese formato un poco más antiguo, pero lo que tenéis que tener presente, sobre todo para a más tiempo vista, es, oye, si yo había hecho un proyecto con un módulo de estas dimensiones y ahora me dicen que no lo voy a poder comprar, ¿cuáles son las alternativas? Y aquí hacemos el resumen un poco, ¿no? Cuando hablamos con vosotros nos encontramos que decís, oye, yo ya tengo el proyecto hecho, dibujado, tengo la estructura calculada, y lo que no quiero que me toque son las dimensiones, ¿vale? Entonces quiero que me des exactamente las mismas dimensiones a poder ser, lo podemos conseguir. Como los módulos son más eficientes, te van a dar más potencia, ningún problema, porque el inversor lo va a aguantar o si no puede recortar el número de módulos, no hay ningún problema. Lo que sí que hay que tener en cuenta son las intensidades, ¿vale? Por eso hemos sido tan pesados con los formatos de célula, porque no es lo mismo 14 amperios que 16 que 18. Sobre todo nosotros que vendemos también inversores. Si le preguntáis directamente a un fabricante, pues esto no os lo va a contar porque dirá, bueno, el problema del inversor ya será problema tuyo, ¿vale? Entonces, bueno, tenéis eso, un proyecto hecho con módulos de 545 vatios y decís, oye, ¿y ahora qué me pongo? ¿Qué me pueden ofrecer los de Baiwa? Pues os damos una alternativa con cada uno de los 4 fabricantes líderes y aquí vosotros elegís. En el caso de Longi, nos iríamos al de 580 vatios, 575, 570, el Hymo 6 de 72 células con tecnología Back Contact. Las dimensiones son las mismas. Lo único que como es monofacial, pues el marco es un poco más gordito y en un contenedor y en un pallet os van a venir menos módulos que los otros casos. Parte buena, las intensidades con las que ya habéis hecho el diseño, 14,2 amperios más o menos. Parte todavía más buena, los compañeros de Baiwa ya lo tienen en stock, lo podéis comprar directamente en la web, ¿vale? ¿Qué preferís Jinko? Pues el que hemos comprado ahora es el de 585 vatios, también monofacial, exactamente las mismas dimensiones, mismo marco y mismas cantidades por pallet y por contenedor, y una intensidad prácticamente idéntica, ¿vale? 14,5 amperios, al final es la diferencia que hay en esos 5 vatios. Disponibilidad ya confirmada llegando para abril. Los podéis reservar sin ningún problema. Estos están teniendo muy buena acogida, la verdad. Así que corred. ¿Que sois más de JA?
¿vale? Pues entonces os tenéis que ir ya al de 575, que también lo tenemos con 580. El de 575 nos llega en febrero y el de 580 creo que en abril o así. Y aquí la tecnología sí que es tipo N, como el Jinko, pero JA ya es bifacial. Mismas dimensiones, así que ningún problema. Marco más pequeño, 36 unidades por palet, 720 por contenedor, es decir, a nivel de transporte podréis optimizar costes si compráis este módulo bifacial. Y las intensidades, como es ese nuevo formato de célula de JA que todavía no tenemos nombre, pues se van hasta los 15,2 amperios. Si es un proyecto industrial no tendréis ningún problema, ¿vale? Si es en residencial, pues lo que hemos dicho. Cuidado si estáis en A Coruña o si estáis en Murcia, porque no será lo mismo. Y si nos vamos a Trina, que ya llegamos a los 600 vatios, seguimos con el bifacial, con el tipo N. Recordad que era el de 2,38, que son solamente 10 centímetros de alto, que si has puesto los módulos en vertical, seguramente te quepa bien y no haya ningún problema. Transporte también súper optimizado. Lo único, pues eso, que esos 10 centímetros a nivel de repaletizado y de tal, tendrás que tenerlo en cuenta y que la intensidad ya se acerca a los 16 amperios. Este es el que tardará más en llegar, es finales de mayo, os hemos puesto principios de junio por si acaso, ¿vale? Y esto es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ahora es el momento, podéis abrir el micro, ponerlo en el chat o como queráis, ¿vale? Yo simplemente os enseño la página web para los que no la conozcáis. Me meto aquí con una cuenta test. Tira. Bueno, pues no puede ahora. David, disculpa, soy Alfonso González de Sanners. Consultarte Buenas, simplemente Alfonso. el hecho de que los bifaciales tengan un cristal más fino de 2 milímetros en la parte superior en un montaje coplanar, ¿no supone una merma en sus virtudes de resistencia contra, pues eso, granizo y demás? No, eso es. Es muy buena pregunta. De hecho, fue lo primero que le pregunté al fabricante cuando nos presentaban los bifaciales. ¿Vale? Pero al final lo que te dicen, si miras los certificados de granizo y demás, los módulos los tienen igual. Y como te lo justifica el fabricante, y es cierto, algunos lo ponen más claro o menos claro, es que el material que se utiliza en el vidrio frontal no es el mismo que en el vidrio trasero. Entonces te lo hacen más fino pero más resistente. ¿Vale? Lo puedes comprobar en las fichas técnicas. Te dice que sí, normalmente está en inglés, pero que sí es más templado, menos templado o demás, ¿vale? Muchas gracias. Y luego tenemos una pregunta también aquí de Paulo, que dice, bueno, perdón, tenemos una de Juan antes que dice, buenas, ¿y qué pasa con los 440, 460? ¿Sabes cuáles son las alternativas? Van a ser 430, 435. Eso era la otra parte del, del webinar, pero se hubiese hecho muy extenso, ¿vale? Pero en resumen, pasa lo mismo. Todos los módulos que eran de 420 vatios, que era el formato de 54 células de tipo P, pues ahora como los hacen más eficientes, ya sea con el back contact de Longi o con tipo N, pues te van a llegar hasta 440 más o menos, ¿vale? Y los que eran el formato residencial. Y los que eran el formato intermedio de 500 vatios, como este que hemos enseñado aquí de Longi, perdón, que se me está quedando un poco pillado el ordenador, pues pasan hasta los 530 o así, ¿vale? Todos los formatos que eran de 60 células, que nosotros hemos tenido muy pocos, que son el famoso de 460 y demás, con Jinko, que lo tenemos también en la web, verás que te llega hasta los 485 vatios, ¿vale? Pero al final es lo mismo, hace la célula más eficiente, el módulo más eficiente, y en las mismas dimensiones te dan un poco más de potencia. Ya está, ¿vale? Y luego dice Paulo, además de subir la potencia de 580 a 585, la opción de 530 vatios para sustituir el 550 no sería más simple, incrementando un par de placas para asegurar la potencia de la instalación. Efectivamente, este módulo, el 530, a ver que me va un poquillo lento el ordenador, el 530 de... Dame un segundo, que cierro
cosas, aquí. Este 530 claramente te puede servir para esas instalaciones que aquí usabas un 540 utilizando menos espacio, ¿vale? Porque la intensidad va a ser prácticamente la misma y va a ser más corto. Por eso lo hemos puesto aquí, ¿vale? Porque sí, en un formato más compacto, que además a nivel de soportación y si hay que hacer estructuras inclinadas o demás va a ser mucho mejor, te va a servir para instalaciones industriales. Claramente. Yo este sí que lo recomendaría mucho, ¿vale? Juan dice, gracias. Y nada, simplemente animaros a que todas estas cosas las miréis en la web, que es la manera más fácil de entenderlo. Porque lo que va muy bien, y ahora contestamos a Santiago, vas a módulos fotovoltaicos, te filtras por tu fabricante favorito, incluso por novedad y demás, pero lo que está súper bien es el filtro de potencia y el filtro de dimensiones, ¿vale? De largo del módulo. El filtro de tecnología, que lo hemos dicho aquí, que si es PERC Type, que si es Top Connect Type, que si es el Back Contact de Longi, si es monofacial, bifacial, altura del marco e incluso el tamaño de célula. ¿Vale? Entonces, todo lo que os he explicado, que a lo mejor es un poco denso, y el formato de célula, aquí lo podéis mirar. ¿Vale? Entonces yo digo, oye, me voy a mirar el que ha dicho Paulo ahora, ¿no? El de 530, que sé que es back contact y son 66 células, pues lo tengo aquí, ¿vale? Y llego mucho más directo que no si tengo que ir pensando en el nombre del módulo, que es complejo, ¿vale? Bueno, mientras escribe Santiago, dice Mónica, no, Carmen, perdón, Carmen Molina, ¿puedes por favor volver a... Uy, espera, que está entrando muchas. Bueno, os estáis animando, eso es bueno. ¿Puedes volver, por favor, a comentar la garantía de la potencia en bifacialidad? Indican hasta el 25%, pero eso nunca se cumple. Solo podemos esperar un 10% más. A ver, nunca se cumple. No, perdón, que se sale el fondo de pantalla ahí del equipo del equipo de Baiwa. Es decir, sí que se puede llegar a cumplir si tú tienes el módulo con una luz que le da detrás prácticamente de manera directa y tienes nieve alrededor y los rayos reflejados son prácticamente perpendiculares. La realidad es que nunca te vas a encontrar más de un 10%, ¿vale? Y más en estructura fija, ¿vale? Yo, para calcular esa bifacialidad, la manera que he visto más útil es usando el PVSYST y le dices si tienes trackers de un eje o de dos ejes y te da el valor exactamente. Pero cuando he hecho simulaciones nunca da más de un 10%. Y mucho menos si estamos hablando de autoconsumo en ciudades y demás, que luego hay sombras que yo no consideraría más de un 10%, ¿vale? Tenemos Asurmen y sistemas de energía. En un bifacial, ¿cómo influyen sus rendimientos si la radiación recibida reflejada en la cara posterior no es uniforme en toda su superficie? Por ejemplo, si la estructura que lo soporta tapa parte de su superficie. Buena pregunta también, pero no te va a afectar en nada, ¿vale? Es decir, si solamente te llega en una parte del módulo porque lo tienes en triángulos, considera como si no te llegase nada y ya está. Piensa que al final será un momento muy puntual porque la radiación que vas a tener allí va a ser siempre difusa, no va a ser radiación directa y no vas a tener una sombra súper clara que te corte el módulo por la mitad, ¿vale? Para pérgolas fotovoltaicas nos dice Joaquín, ¿qué módulos recomienda? Yo claramente, y aquí, yo recomendaba este Trina, ¿vale? Este Trina tiene dos cosas que lo hacen mejor que la competencia para pérgolas fotovoltaicas. Lo primero es que es un módulo de 435 vatios, es pequeño, es compacto, el marco es negro y el Tedlar es transparente, entonces queda muy bonito, pero además, como es bifacial y pequeño y tiene dos cristales, a nivel de resistencia contra el viento, los pascales que te aguanta son superiores. Creo que llega hasta 6.000 pascales. Entonces, para pérgolas, que esto suele estar bastante expuesto a golpes de viento y demás, te da mayor resistencia que otros módulos. Sí que es cierto que te va a dar, te va a ser un poco más caro, ¿vale? Pero bueno, para proyectitos así pequeños, sin duda, de hecho tenemos algunos proyectos que quedan muy bien. Si lo queréis mirar en Google, el Hospital de Sant Joan de Déu de aquí de Barcelona se ha hecho con este módulo y ha quedado súper chulo. Y después, Santiago dice, ¿podemos disponer de la grabación? Sí, la colgaremos en YouTube, ¿vale? Así que la podéis volver a ver tanto como queráis. En YouTube, en nuestro canal de Baiwa España. Y si no hay ninguna otra pregunta, que creo que no, pues lo dejamos aquí.
y si no, pues ahora es el momento. Daros las gracias a todos, se alarga un poquito, son las 11:47, pero bueno, espero que haya sido útil y nada, deciros eso, que si tenéis dudas, contactad con vuestro comercial, usad sobre todo la página web, que es la manera más práctica de aclararnos en toda esta locura de cambios que hacen los fabricantes, ¿vale? Nada, gracias a todos y hasta la próxima.